Seguimos adelante en el estudio, hermanos, de la doctrina del Dios Trino, la doctrina de Dios, o sea, la enseñanza de Dios. Y la última sesión terminamos con varios términos que expresan otras creencias antiteístas, teorías o creencias o religiones que siguen estos principios. Okay. Aquí estamos. Entonces, hago la pregunta: ¿por qué estudiamos estas teorías o estas creencias? Nos damos cuenta cuando alguien comienza a hablar acerca de las cosas religiones, si no prestamos mucha atención, asumimos que están hablando del mismo Dios que nosotros creemos. Pero si conocemos algo de estas creencias, podemos discernir si están hablando del Dios verdadero, el Dios de la Biblia, o no. Y si conocemos algo de sus creencias, podemos entrar con más inteligencia en la conversación con alguien que sigue estas filosofías, estas ideas o estas religiones. Nos ayudan a ayudar y pedir sabiduría de Dios y hablarles de la manera que ellos necesitan escuchar. Entonces, comenzamos con el ateísmo, una negación de la creencia de Dios. Teísmo es creencia en Dios y se coloca A en el griego para decir al contrario, ateísmo o ateo. Nosotros somos teos, creemos en Dios según el idioma griego, ateos que no creen en la existencia de Dios. Y la verdad, lastimablemente, esto es algo muy común y está creciendo entre los jóvenes de nuestra nación, a lo mejor en todas las Américas. Entonces comenzamos con el ateísmo práctico. Estas personas viven como si Dios no existiera. No tienen una creencia desarrollada, no tienen muchos detalles de lo que piensan, ni son muy intelectuales en sus creencias. Realmente no les importa. Un ateísmo práctico. Estos suprimen deliberadamente sus instintos fundamentales, como dice en Romanos 1:18, que con injusticia restringen la verdad. No quieren influencia de alguna moralidad. Quieren vivir como les da la gana prácticamente. Estos ateos generalmente no están comprometidos a las creencias según esas filosofías. Viven como les da la gana, realmente no les importa. Viven como ateos en la filosofía o teoría o fe o religión del ateísmo. La vida de los cristianos hipócritas influyen algunos hacia esta posición. Esa persona dice que es cristiano, pero su vida es un desastre. Yo no quiero eso. Y pueden influir estas personas. El movimiento Dios ha muerto sería un ejemplo de eso, un movimiento que comenzó en los 1960. Dios ha muerto, no hay religión, la muerte de la religión, del cristianismo, un movimiento que ahora con ese nombre no existe, pero así vive la gente y son ateos. Ateísmo dogmático. Estos niegan plenamente la existencia de un ser divino y tienen un argumento, tienen declaraciones, tienen en su mente por qué piensan así, y muchas veces está conectado con la ciencia. Otra vez, Romanos 1:18. Con injusticia restringen la verdad, no quieren someterse a nada más afuera de su propia mentalidad, su propia filosofía. Por lo general tienen la creencia arraigada en alguna teoría científica o filosófica. Muchas personas que son ateos ahora creen en la evolución. Comienzan
ahora dicen que comienzan diciendo que no voy a aceptar lo que no puedo comprobar con la ciencia. Eso es comenzar su cosmovisión por asumir algo que quieren, la ciencia. Ahí no entra un estándar moral, no entra responsabilidad ante el Creador. El comunismo ateo sería un ejemplo de este tipo. En el comunismo puro original, según lo que entiendo, el Estado es Dios, el gobierno es la máxima autoridad. No creen en un ser supremo, ateísmo. Formas de conversar con ellos. Quizás nuestra motivación debe ser hacerles pensar en lo que piensan, hacerles criticar lo que creen, tratar de meter la duda en lo que ellos ya creen acerca de esa filosofía de que no hay Dios. Cuando dicen que no hay Dios, un razonamiento, usted debe ser omnisciente y omnipresente para decir que no hay Dios, porque no se puede ir hasta el fin del universo a comprobar que Dios no existe. Razonamiento, algún tipo de lógica. Testimonio de uno, compartir la garantía del perdón de los pecados y su estado de paz interior. Podemos compartir nuestra experiencia, ese testimonio, qué es lo que tengo. Mi hermano es ateo. No hace mucho compartí una experiencia con él acerca de una mujer que fue a muchos doctores, consultores, buscó ayuda por años de salir de sus problemas mentales, según ellos. No encontró nada. Por una oración sencilla fue expulsado un demonio de ella. De un día a otro, toda su vida cambió por una oración sencilla, y después renovó la mente con la palabra de Dios y creó al Señor, pero de un día a otro era diferente. Su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de vivir, y la familia de ella no podía creerlo, pero sí tenía que creerlo porque la evidencia estaba ahí. No hay manera de comprobar lo que pasó con la ciencia. Fue oración de mi esposa. Oró con ella y ella no estaba expulsando demonios, solamente oró a Dios pidiendo ayuda para esta mujer en ese momento, y aprendemos más tarde que había salido ese espíritu de esa mujer. Pero de un día a otro terminó ese problema y nunca volvió. Pero ella siguió creciendo en el Señor y es creyente y está madurando y no vive así como había vivido por unos 20, 30 años, buscando ayuda y no encontrarlo. Con la ciencia no se puede comprobar eso. Es un testimonio, un ejemplo. Cada uno de nosotros tenemos un ejemplo de la habilidad de pensar más claro, paz interior, como dice en la pantalla, la capacidad de amar a los que no nos aman, testimonios. Eso es algo que Dios nos ha dado. Escritura, en algunos casos, usar. Primero, Salmos 14:1 no es una recomendación con que comenzar. Dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Comenzando con eso puede terminar la conversación. Pero de todas maneras puede haber oportunidades cuando debe expresar ese salmo. Es la palabra de Dios. Romanos 1:28. Como ellos no tuvieron bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no conviene. La palabra de Dios tiene poder. Hay que pedir sabiduría por cuál parte de la palabra usamos con tal persona en tal situación. Necesitamos sabiduría. Sigo orando por mi hermano, aunque hablo de la ciencia,
dialogamos mucho sobre la ciencia, sigo orando, yo entro en la conversación con la escritura de vez en cuando, con oración. Argumentos racionalistas. Podemos hablar con los ateos sobre diseño, causa y efecto, que es conectado a la ciencia. De hecho, para que sepan, hermanos, Dios es el creador de nuestra ciencia. Lo que es la evolución es una ciencia supuesta. No hay evidencia que comprueba. La ciencia es de Dios y nosotros descubrimos lo que Dios ha hecho. Eso es la ciencia verdadera. Y podemos hablar también con los ateos sobre la conciencia. ¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué tenemos un sentido interior del bien y del mal? Argumentos. Pero la verdad, sin esto, sin el Espíritu Santo, nada de eso tiene valor. Hay que entrar en estas conversaciones. Y yo digo que sí, debemos hablar con los ateos. Pero en oración, pidiendo sabiduría de Dios en medio de la conversación, antes, durante y después. Porque sin el poder de Dios, las palabras no tienen valor. Pero Dios es fiel y usa su palabra, usa a nosotros. Otro término acerca de una creencia espiritual, agnosticismo. Ellos dicen, todo conocimiento es relativo e incierto. No podemos saber nada por seguro. O sea, Dios no ha comunicado de manera clara a toda la raza humana. Así creen ellos o así viven. La existencia y la naturaleza de Dios son desconocidas y no pueden ser conocidos. Yo digo que eso es verdad si Dios no se ha comunicado. Pero sí se ha comunicado. Tenemos muchas cosas en forma escrita en lo que se encuentra en la Biblia. Pero si Dios mismo no se ha comunicado, estamos sin esperanza. Debemos ser agnósticos. Pero sí tenemos esa comunicación. Y no somos eso. Somos teístas. Somos creyentes en el Dios verdadero. Esto en efecto es una forma de ateísmo. Dios está lejos, no se mete con nosotros. Es vivir como un ateo, sin preocuparse por un Dios que nos cuida, que nos ama y que nos va a juzgar. Panteísmo. Todo es parte de un ser eterno. Todo lo que existe, todas las personas, todos unidos son parte de lo que es Dios para ellos. Enseña que el ego humano es una parte del gran ego. Más allá, todo el universo. Es difícil de discernir todos los detalles de esta creencia porque es algo místico. Enseña que el alcance de la realidad esencial se enseña que se alcanza la realidad esencial cuando el hombre está completamente identificado con el ego absoluto, o vaciar la mente, y meditación está metido en el panteísmo. Ejemplo de esto son el hinduismo y la ciencia cristiana. Todo es parte de uno. Hay que identificarse, hay que unirse al universo, a todo lo que existe como una sola cosa. Otro, resultados o limitaciones del panteísmo. Esta creencia niega la responsabilidad del hombre, porque todos existen y actúan por necesidad. Así es, así somos nosotros, hacemos lo que hacemos porque eso es lo que somos. El hombre no es un agente libre ni responsable por su conducta. Esta creencia destruye el fundamento de la moralidad, porque el pecado es necesario y una debilidad inevitable. Es parte de lo que somos, es lo que hacemos. Esto lleva a la conclusión de que Dios mismo es pecaminoso. Pues todo unido, todo lo que existe es uno solo.
Si le interesa, estúdielo más al fondo. No vamos a pasar mucho tiempo. Estoy comunicando cosas breves acerca de esas creencias. Que realmente si vive con personas que adaptan estas filosofías, debe estudiar más, debe conocer más por ellos mismos, a poder saber qué es lo que creen y qué es lo que necesito comunicarles. Seguimos en las limitaciones del panteísmo. Esta creencia hace posible la religión personal. Esta creencia hace imposible la religión personal, ya que no hay distinción entre los seres humanos y los divinos. La individualidad se pierde. Somos uno. Animales, seres humanos, seres divinos. Esta creencia niega la inmortalidad personal. No hay conciencia de la existencia después de la muerte. Se une al gran ego, a la esencia del universo, la energía del universo y es uno solo. El hombre solo se absorbe en la gran realidad última. ¿Cómo entendemos eso? Realmente no sé. No tengo información sobre eso. Dios no ha comunicado nada sobre nada de eso porque no es lo que tiene para nosotros. Esta creencia deifica el hombre. Yo soy Dios porque todo es Dios. Yo soy parte de Dios. Y eso es decir que yo soy un Dios con todo lo demás. Politeísmo. Esta creencia, la creencia de la existencia de muchos dioses. Dioses por todos lados. Muchos dioses. Este tipo de religión fue lo más común en el Antiguo Testamento y en el primer siglo, cuando vivió Cristo, cuando la iglesia estaba creciendo. Muchos dioses de los griegos y de los romanos. Israel tenía que batallar mucho contra eso. Y nosotros también. Hay religiones hoy en día y de verdad es la religión más común en todo el mundo. Muchos dioses. Esto incluye adoración a los ídolos. En Romanos 1, 22 y 23 dice, profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y 1.25 dice, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. La idolatría se encuentra en la Biblia con claridad y se encuentra en religiones falsas. Practiquen eso. Aún religiones medio asociadas con el cristianismo practican la idolatría. Imágenes, oran a individuos que no son Dios. Incluye también la adoración de demonios. Realmente eso es su totalidad. 1 Corintios 10:20 dice, voy a leer 19 y 20 del capítulo 10. ¿Qué quiere decir entonces que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? 20 dice, pues no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. O sea, si alguien adora un ídolo, lo más probable es que están adorando a un demonio, un seguidor de Satanás. Aun si tiene el nombre o forma de un santo del pasado. Aun si tiene la forma de algo religioso, aun si tiene el nombre de algo de la Biblia, lo más probable es que están adorando a un demonio. Y si da una respuesta, tenga cuidado, porque no es Dios. Dios no es adorado por oraciones a cosas creadas.
Deísmo, algo parecido a teísmo, a adoración a Dios. La creencia es en un Dios personal, o sea, es una persona, es un individuo, piensa, actúa, toma decisiones. Creencia en un Dios personal que no ejerce ninguna influencia sobre los hombres ni el mundo que ha creado. O sea, Dios está ahí, Dios hizo todo lo que hay, pero se fue, no se involucra. Enseña que Dios es trascendente y no inmanente, o sea, no está involucrado, está separado, es uno solo, pero separado de nosotros, no se mete. Dios ha creado el mundo y luego dejó al hombre para lograr su propio destino. Eso es el deísmo. Es como Dios le dio cuerda a un reloj y lo dejó correr y se fue, está de vacaciones, no le interesa el deísmo. Hay gente que cree en eso hoy en día. Parecido a los agnósticos que creen en Dios pero no se mete con nosotros. Algunas conclusiones. Estas teorías indican hasta qué punto una persona puede ir para no creer en el Dios único y verdadero. Romanos capítulo 1 nos da una explicación de algunas de estas religiones, ateísmo, hasta panteísmo, adoran ídolos. Romanos capítulo 1. Capítulo 1, 22 y 23 dice: profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma del hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, cosas físicas. Cambiaron, asignaron el poder de Dios a otras cosas. Y hay muchísimas maneras de expresar eso. Muchas religiones lo hacen. Los indígenas con quien trabajábamos hicieron eso y necesitaban escuchar la verdad de la Biblia. Debería conducir a una mayor apreciación de la verdad, porque los razonamientos del hombre dan un fondo bien negro. Muchas de esas religiones no se encuentra perdón. Y nosotros reconocemos que a veces necesitamos en esta tierra, necesitamos perdón. Pero la verdad es que necesitamos perdón por todo lo que hemos hecho de toda la vida. Porque viene el día de la recompensa, de las consecuencias del juicio. Le permite a uno hablar con cierta familiaridad y la comprensión de los temas. Nos ayuda a participar en conversaciones con las personas que siguen esas creencias. Conozco el ateísmo y algo de la evolución y soy por lo menos un poquito capaz de hablar con mi hermano que es ateo. No tengo que volver a estudiar tanta cantidad de cosas porque he estudiado a través de los años y sé hablarle con inteligencia. Hasta cierto punto no soy tan estudiado como otros, pero sí le puedo hablar. Le puedo desafiar su cosmovisión. Puedo desafiar su manera de pensar. Puedo desafiar la teoría de la evolución por lo que he estudiado. Le digo, hermano, no hay evidencia que comprueba. Y él no puede decir nada. No me ha dicho. Yo le he dado un desafío y no me ha contestado. Algo que comprueba la evolución. No me ha hablado. Y siempre topo con eso. Es que no hay. Es que tienen cierta evidencia, pero van mucho más allá de la evidencia real. Conozco algo y soy capaz de, hasta cierto punto, de hablarle. Provee protección contra el error. Si alguien me habla de Dios, siguen hablando. Si conozco bien la palabra, si conozco algunas creencias que son muy comunes, eso me puede ayudar en decir,
Eso me parece bien raro. He estudiado la palabra de Dios y nunca he visto eso lo que está diciendo. Lo más probable es una mentira. Sí, me he metido en la palabra. Si estoy participando en la renovación de la mente, según Romanos 12. Ok, entonces vamos a cambiar un poquito el enfoque aquí. Vamos a seguir adelante en lo que es la esencia de Dios. La esencia de Dios. Este tema es lo que contesta la pregunta, ¿qué es Dios? No contesta cómo es, sino que contesta qué tipo de ser es nuestro Dios. Y voy a confesar, estamos entrando en un tema difícil de explicar. Sí tenemos cosas en la Biblia con que entender, pero estamos hablando de un ser tan inmenso, tan diferente, tan grande, que no llegamos a una explicación completa. Pero de todas maneras vamos a entrar. Y lo que voy a decir ahora es material hecho por un hombre. Yo lo he estudiado, pero reconozco que todavía me falta. Y si se confunden o si no alcanzan los términos, pues estamos en el mismo club, estamos en lo mismo, tratando de explicar quién es, qué es este Dios que adoramos, qué tipo de ser es. Entonces vamos a meternos. La diferencia entre esencia y atributos. Ambos son aspectos de la naturaleza de Dios. Okay. Entonces Dios tiene una esencia y tiene atributos. A veces cruzan, a veces es difícil distinguir exactamente qué es la diferencia. La esencia. 5 propiedades básicas o sustancia en que las cualidades de Dios son inherentes. En Él tiene su fuente. Esta es una distinción lógica, no escritural. Estamos tratando de describir quién es Dios, pero la raíz de lo que vamos a ver aquí se encuentra en la Biblia. Y vamos a hablar de qué es Dios. Este hombre dice, diferencia a estos por los términos incomunicables y comunicables. Esencia, atributos. Cosas que Dios comparte con nosotros y cosas que solamente son de Dios y no somos de nosotros. Un ejemplo es, Dios es eterno, nosotros no somos eternos. Tenemos un comienzo. Eso es un ejemplo de lo que está ahí en esa frase. Los atributos incomunicables y la ciencia son propiedades que pertenecen solamente a Dios. Vamos a entrar en esos aspectos ahora. Entonces estamos tratando de decir qué es Dios, en qué manera es diferente de lo que somos nosotros. Los atributos comunicables son propiedades que se ven en criteria medida, están también en el hombre. Comunicables, lo que Dios ha compartido con nosotros, lo que se ve en Dios y también se ve en nosotros. Atributos. Entonces, esencia y atributos. ¿Está confundido? Está bien, yo también. Pero vamos a ver, va a poder discernir de qué estamos hablando mientras pasamos por algunos de los detalles. La esencia responde a qué es Dios, los atributos responden a cómo es Dios. ¿Ya está más o menos conmigo? ¿Qué es Dios y cómo es Dios? Son 2 áreas que vamos a estudiar. La esencia de Dios. La espiritualidad, la autoexistencia, la inmensidad, la eternidad, la inmutabilidad. Que esas son 5 cosas que nosotros no somos. Van a ver, vamos a entrar uno por uno. Espiritualidad, ser espiritual, eso es lo que Dios es. En su esencia es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu
Los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Dios en su esencia es espíritu, no es físico, no es parte de la creación. Entonces Dios es espíritu, eso es lo que Él es, eso es su aspecto de su esencia. ¿Cómo se describe eso? Cuando llegamos a su presencia me pueden preguntar, o yo te pregunto, pero Dios es espíritu, no se ve. Es espíritu, no es cuerpo, no es parte de la creación. Dios es inmaterial e incorpóreo, o sea, básicamente no tiene cuerpo. Lucas 24:39 dice, Jesús hablando, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Un espíritu no tiene carne y hueso. Dios en su esencia es espíritu. Jesús, antes de nacer con el cuerpo físico, en su esencia, Jesús, Dios el Hijo, era espíritu. Llegó un momento en la historia cuando Él decidió tomar un cuerpo físico, pero eso fue una decisión, no es su esencia, pero ahora es parte de lo que es Jesucristo. Todavía es Dios, su esencia en sí nunca ha cambiado y agregó cuerpo físico, pero en sí no es físico. Eternamente Jesús fue espíritu. Cuando las escrituras hablan de Dios y que tiene partes humanas, Salmos 8 y Deuteronomio 33 son antropomorfismos. Estos nos ayudan a entenderlo como una persona. La Biblia en varias ocasiones dice que habla de Dios como tiene brazo, tiene ojos, a veces tiene alas. Son expresiones humanas a poder comunicar algo que Dios comunicar a nosotros. El brazo, manos o una forma, una expresión humana. Salmos. No tengo la cita aquí mismo, pero creo que sé de qué estoy hablando. Cuando dice que Dios nos cubre con sus alas, no está comunicando que Dios es un ave, no es águila, no es ningún tipo de ave. Está comunicando que Dios nos cuida. Maneras físicas de expresar lo que Dios hace, porque Él no es físico, no es parte de la creación. La esencia divina de Jesucristo sigue siendo espiritual. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. La divinidad se unió con lo físico. Ay, ¿cómo voy a expresar eso? Sé que en la Biblia así es, pero ¿cómo dividir el cuerpo de Jesús y la divinidad? No trato de dividirlo. Es uno solo, es cuerpo y por toda la eternidad Jesús va a tener su cuerpo glorificado, diferente que nosotros, y dice que vamos a tener ese tipo de cuerpo en la eternidad, pero su esencia sigue siendo espiritual y puso carne humana. Me falta explicarlo, la verdad es que sí, porque es algo que no he visto, no conozco totalmente lo que es eso. Dios es invisible, ningún hombre ha visto a Dios, dice en Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer por medio de Jesucristo, lo que se encuentra en Juan 1:18. Ningún hombre puede ver a Dios en 1 de Timoteo. Invisible, es espíritu en su esencia. Cuando la Biblia dice, según de Crónicas 16:9, los ojos del Señor
corre en toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyos corazón es completamente suyo. Los ojos del Señor. Dios no tiene ojos como nosotros tenemos. Nuestros ojos son ojos físicos. Quizás Dios tiene algo distinto con que puede ver, pero si nos comunica no vamos a poder entender, porque no tiene ojos físicos como nosotros. Y si lo explica, el que preparó este material originalmente dijo, si la Biblia nos dijera que Dios ve con su flageana, diríamos que ¿qué es eso? Pues algo que Dios es que realmente no entendemos, algo tan inmenso, diferente. Jesús tiene un cuerpo glorificado, no el Padre ni el Espíritu Santo. Jesús, un solo Dios, 3 personas, uno tiene cuerpo. Cuando llegamos a su presencia me puedes preguntar. No estoy seguro si voy a conocer todo eso, pero vamos a ver. En el Antiguo Testamento la gente vio una manifestación o reflejo de Dios, pero nunca su plenitud. Su plenitud no cabe en un espacio. Llena toda la creación y aún más. Y eso es decir que ese más en el mundo físico existe. Estamos hablando de cosas más grandes que yo. Cuando vemos a Jesús en la gloria, veremos a Dios. Así va a ser. En su cuerpo glorificado. Vamos a ver el Creador cuando vemos a Jesús. Y quizás cuando llegamos, vamos a ver el cuerpo de Jesús y quizás el Padre en luz, o el Espíritu en luz, o no sé. Vamos a ver cuando llegamos. A menos que el Padre y el Espíritu Santo se manifiestan a sí mismo, ¿quién puede ver a una persona que es inmenso, invisible, omnipresente? Dios omnipresente en todos los lugares de la creación, tan pequeño como un ratoncillo, o tan grande como una galaxia, presente en todas partes. ¿Cómo podemos ver ese tipo de ser tan inmenso, omnipresente, invisible? ¿Quién va a ver eso? ¿Quién va a poder ver ese ser? No sé explicarlo. Estamos hablando de cosas grandes. La cuestión. A ver dónde estamos. Más adelantado. Nosotros cristianos vamos a ver al Padre. La Biblia parece que está diciendo que sí, pero no sé explicarlo. Seguimos adelante. Dios vive. Dios, de Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nuestro Dios no es alguna energía, es una persona, un individuo que piensa, que calcula, que crea, que toma decisiones. Muchas religiones dicen que es una energía, algo impersonal, pero nuestro Dios es una persona, vive, toma decisiones, es poderoso, activo, está involucrado en su creación y en nuestras vidas. Tiene sentimiento, tiene poder, siente tristeza, y es el fuente de todo lo que existe. El origen de toda la vida, todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Entonces, eso es algo que nosotros podemos explicar a otras personas en otras religiones que no creen que el Padre, el Espíritu y Jesús son personas que tienen mentes, que tienen la capacidad de tomar decisiones, de crear, de aplicar la lógica, de castigar, de bendecir. Eso es la esencia de nuestro Dios. Dios es una persona. Los pronombres personales se utilizan Él. Cuando habla de Dios, le habla como de un ser masculino.
como una persona. Y es posible que lo que nosotros entendemos como Él, como masculino, vamos a aprender en su presencia que es mucho más allá que nuestro entendimiento. No estoy seguro, pero la Biblia utiliza ese pronombre Él cuando habla de Dios como un individuo, como una persona que tiene mente, emociones, capacidad de una voluntad. Él tiene la esencia de la personalidad, autoconciencia, autodeterminación. Por sí mismo toma decisiones, conoce todo, actúa. ¿Qué más podemos decir? En Romanos 11, 33 y 34 dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? Un esfuerzo, una energía, no tiene mente, no toma decisiones. Por tener una mente, nuestro Señor hace todo eso. En Juan 5:20 dice: el Padre ama al Hijo. Una energía no ama, Dios sí ama porque es una personalidad, es una persona. En Efesios 1 dice que Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No hay duda en la Biblia que Dios es un individuo que piensa, es consciente de lo que está pasando y actúa según lo que decide hacer. En el 46 de Isaías, en versículo 10, 46:10, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. La esencia de nuestro Dios. Una persona no puede, una persona puede ser una persona sin un cuerpo físico. Los ángeles son otro ejemplo de eso. El hecho de que no tiene cuerpo físico no es decir que no es persona. A veces la gente concluye eso porque eso es lo que ellos conocen. Una persona tiene un cuerpo físico, pero eso no es lo que encontramos en lo que Dios ha comunicado en la Biblia. Una persona sí puede ser una persona sin cuerpo físico. Otras religiones no aceptan eso. Otra parte de su esencia, autoexistencia. Dios tiene vida en sí mismo. No, un aspecto de eso es no tiene comienzo. Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. O sea, tan unidos. Su esencia es la misma. Autoexistencia. La base de su existencia está en sí mismo. Vive porque Él es vida. Existe porque así es. Por eso su nombre es Yo Soy. No tiene comienzo. Esto no significa que Él es su propia causa. Él no causó a su propia existencia. Eso me suena ridículo, pero es parte de la esencia de Dios. Él no causó a sí mismo para venir a la existencia. Nunca vino a la existencia. Siempre ha existido. Siempre vive. Siempre ha vivido. Siempre estaba. La primera causa no causada. Eso es lo que Dios es. La primera causa. Él causa todo lo que existe, pero Él mismo no fue causado por nada ni nadie. Cuando preguntamos ¿de dónde vino Dios? Pues no vino. Siempre ha estado, siempre existe. Él existe como Dios por necesidad de su propia naturaleza. Lo que es demuestra su no sé cómo explicar eso. Por lo que existe, es su naturaleza. Su naturaleza es eterno, infinito, inmenso. Nadie puede preceder o ser la causa de alguien que es Dios. Nadie viene antes de Dios y nadie causó su existencia. Parte de la esencia de Dios. Esto es algo incomprensible. No sé explicarlo en su totalidad.
Si piensas que no lo estoy haciendo bien, tienes razón, porque es más allá de mi comprensión. Inmensidad. Dios trasciende todas las limitaciones espaciales. A ver, ¿dónde estamos? Primera de Reyes 8:27. Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Pregunta Salomón. Si los cielos ni los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón está expresando la verdad que él mismo conocía. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. No está limitado a la tierra. No está limitado al universo que se ve. No está limitado al universo más allá que no se ve. Más grande que todo eso. Más grande que millones y millones de años luz. Así de grande es nuestro Dios. Digo eso, pero falta todavía. Así de grande es, pues falta todavía. No está limitado por el espacio, inmensidad. Esto es lo infinito de Dios en relación con el espacio. Esto es lo que no somos nosotros. Es la esencia de Dios, no es la esencia humana. Infinito. ¿Qué quiere decir infinito? No tengo la cinta de medir suficiente larga. Esto significa que Dios está presente más allá de los límites del espacio, más allá del universo. ¿Qué existe más allá? Pues quién sabe. No hemos podido descubrir todo lo que hay en el universo. Está demasiado grande. Si pudiéramos ir a los límites más lejanos del espacio, más allá de eso sería Dios. ¿Qué quiere decir esa frase? No estoy seguro. No cabe en la mente. Esto significa que Dios no puede ser circunscrito. No puede ser metido dentro de límites de un recipiente, de una medida. No está dentro de nada de eso. Un diagrama posible, quizás, para demostrar quién es nuestro Dios. Quizás. Un círculo con flechas que van por todos lados, en todas direcciones, así, tridimensional, quizás otras dimensiones que Dios ha hecho, no sé, pero algo que nunca termina. ¿Pueden imaginarse el diagrama, círculo con flechas que van por todos lados? Yo no sé, no estoy seguro, todavía falta, porque estamos tratando de describir a un Dios con palabras humanas. Eterno. Dios está libre de toda sucesión del tiempo. Expresamos nuestra existencia por tiempo porque eso es lo que conocemos. Pero Salmos 90, versículo 2 dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Salmos 90, versículo 2. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Si se encuentra con alguien de alguna religión que acepta la Biblia y dicen que Dios fue creado en un tiempo pasado, pueden llevarlos a este versículo. El Dios de la Biblia no tiene fecha de nacimiento nunca jamás. Desde la eternidad hasta la eternidad. Eso es lo que no somos nosotros. No es parte de nuestra esencia. Eterno. Esto es lo infinito de Dios en relación con el tiempo. O sea, separado del tiempo, aparte del tiempo. Dios tiene la totalidad en su existencia en un presente indivisible. ¿Cómo te lo explico? No sé. La verdad es que no sé. Él ve el pasado y el futuro tan visiblemente como el presente. Y eso sí se expresa en la Biblia. ¿En cómo? Pues la profecía. Sabe el fin de este principio.
Él no tiene principio ni fin. Todo eso expresado en la Biblia. Muchos detalles vienen directamente de la Biblia y otros vienen de nuestro intento de describir lo que vemos en la Biblia y lo que vemos en la creación y la grandeza que hay en el universo. Él es el arquitecto del tiempo. Él creó el tiempo. Otra vez, ¿qué quiere decir eso? No sé explicarlo, pero muchos más inteligentes dicen eso mismo. Él creó el tiempo, está fuera del tiempo, Él lo hizo. Medimos el tiempo por lo que está creado. La tierra gira alrededor del sol, medimos el tiempo. Pero en sí, ¿qué es el tiempo y cómo es que Dios hizo el tiempo? No está limitado por el tiempo y según lo que entendemos existe aparte del tiempo. Pero la verdad es que no sé explicarlo. Los científicos están estudiando el tiempo, el espacio, están descubriendo cosas maravillosas, pero todavía falta. Esto está estrechamente relacionado con su autoexistencia, con su nombre, yo soy. Él es. Ligado inseparablemente, autoexistencia, eterno. Inmutabilidad, Dios no cambia y es inalterable. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Vamos a estar corriendo porque se acaba el tiempo. Es exento de todo aumento o disminución, llegando a ser más o menos perder o ganar. No pierde, no gana, no se pone más inteligente ni menos. Él es completo, perfecto, eterno. No se puede agregar, no se puede ayudar a Dios. Su ser existe sin la posibilidad de cambiar, está completo. El cambio implica imperfección, no cambia. En su ser, en su eternidad, en su espíritu completo. No aprende, no se puede agregar, no se puede ayudar para que sea mejor. No es posible. El alcance de la inmutabilidad de Dios es su naturaleza, su esencia, sus atributos, es lo que Él es. No se cambia. Su voluntad, propósito, las promesas, Él ha pre-planificado todas las cosas y una vez que esto se fijó, no va a cambiar. Aún los cambios en lo que pasa son parte de su plan. Lo que parece un cambio de mente, y si así se expresa, se arrepintió, aún eso estaba dentro de su plan original y se expresa en términos que nosotros podemos aprender. Pero Él en su esencia, en su ser, no cambia, en su personalidad, no cambia. No va a mejorar ni empeorar. No es posible. Comparación con la inmovilidad. Inmutabilidad no significa que Dios no tiene movimiento o es inmóvil. O sea, Él sí está involucrado en lo que está pasando. Sí tiene cuidado para con nosotros. Dios actúa de diversas maneras en distintos momentos según su plan. Pero algunas cosas nos parece como un cambio de planes. Eso está dentro de su soberanía. Esos cambios están dentro de su plan A. Nunca tiene un plan B. No lo necesita, no lo hace. Sabe el principio, el fin de este principio. El significado de las declaraciones. Antropopatismos, cuando dice que Dios se arrepintió. Pero eso es parte de llevar a cabo su voluntad y siempre ha sido desde el principio. Expresa en términos del hombre una acción o sentimiento de Dios. En realidad, nunca cambia su mente. Eso fue quizás por oración que él sabía desde el principio iba a ser algo que nos pareció diferente.
¿Cómo cabe eso dentro de nuestra vida diaria? No sé explicarlo, pero eso es lo que veo en la Biblia. Dios sabe todo y lo puso en marcha antes de iniciar la creación. Estaba ya, iba a ir donde ya está. Principios de aplicación. Ya vamos a terminar. Debe hacernos reconocer que no podemos explicar, entender y comprender totalmente a Dios. Nuestro Dios es grande, más allá de nuestra comprensión. Debe impulsarnos a conocer a Dios como la prioridad número 1 de la vida. Nos llama a hacer eso, a conocerlo en la salvación y madurar en el conocimiento de nuestro Creador. Vale la pena estudiar este tema por eso mismo. Nuestro Dios es más grande que nosotros, más allá, y seguro que nos vamos a topar con cosas que no entendemos por la inmensidad, la grandeza de nuestro Dios. Entonces, gracias a Dios que terminamos esta lección, porque es difícil de explicar. Todavía sigo aprendiendo. Aún después de todos los 30 años que tengo con el Señor, eso no es nada, ni una gota en un balde. Me falta todavía. Aunque sí sé algo, sigo aprendiendo, sigo adelante. Hermanos, sigan adelante, siguen conociendo a su Dios. Que Dios los bendiga. Ya terminamos el estudio esta noche. Disfruten el tiempo con las preguntas en cada grupo. Que Dios los bendiga.